buena compañía, de las buenas vibras, y que Dios nos acompañe. Bien, el día de ayer me imagino que han visto el capítulo 6 disoluciones. Vamos a hacer un repaso rapidito de lo que han visto. Sí, tipo de soluciones que hay, la importancia de las soluciones en la vida diaria, ¿no? Como el agua, por ejemplo, está disuelta varias sales que normalmente somos consumidas, ¿no? Y que causan bienestar también en nuestro organismo, ¿no? Muchos productos comerciales que se venden, también saben ustedes que son soluciones, tal como la pasta de dientes, la lavandina, las cremas, las lociones, los limpiavidrios, etcétera. Son pues disoluciones que se han hecho con el fin de preservar y dar mejores formas de vida, ¿no? Eh, Sabemos que la materia está constituida por dos tipos de sustancias, las puras y las sustancias mezcladas. Las mezclas homogéneas y las heterogéneas que han debido ver el día de ayer tienen ciertas características, ¿no? ¿De acuerdo? Este tipo de mezclas se caracterizan por tener una composición variable, ser separadas mediante procesos físicos, y las heterogéneas son los que los componentes no están uniformemente distribuidos, ¿no? Es decir, son polifásicos y observan sus propiedades individuales. Y en las homogéneas, sus componentes están distribuidos en forma uniforme, ¿sí? Así hemos podido distinguir tres tipos de mezclas o de soluciones que hay, ¿cierto? ¿No? Han visto también la importancia que tiene la relación soluto-solvente sobre la salud de las células, que le da la parte importante, digamos, para ustedes en lo que es la carrera de medicina, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, una disolución, saben que es una mezcla uniforme, estable, formada por dos o más sustancias denominadas genéricamente componentes, entre los cuales no hay una reacción química, ni recibe el nombre de disolvente insoluto, ¿cierto? La principal característica de estas disoluciones es el diámetro de sus partículas, que es mucho menor a 10 a la menos 6 milímetros, es decir, a una micra, ¿no? 10 a la menos, perdón, a un nanómetro. Entonces, estas soluciones están compuestas por una fase dispersante, que generalmente es el disolvente, y una fase dispersa, que es el soluto, es el que se encuentra en menor cantidad normalmente, ¿no? Un ejemplo es la disolución de agua en azúcar, ¿verdad? Hemos visto las características de las soluciones: el soluto disuelto en tamaño molecular o iónico, cuantas son líquidas son transparentes y no dispersan la luz. El soluto permanece distribuido uniformemente en la solución y no sedimenta con el tiempo. Los métodos físicos por los cuales se pueden separar son generalmente la destilación y la evaporación, ¿no? La conductividad eléctrica es característica de las sustancias iónicas, no así de las sustancias no iónicas, ¿no? Que el caso del el azúcar en agua, que no transporta la electricidad, en cambio sí lo hace una solución de cloruro de sodio. ¿Sí? La solubilidad es una medida importante, ya que nos da la cantidad de solvente que se puede disolver, la cantidad de soluble que se puede disolver en una cantidad de solvente, ¿no? Tomando en cuenta siempre que lo semejante disuelve a lo semejante, la temperatura siempre va a ser proporcional a la solubilidad, mayor temperatura, mayor solubilidad, y la presión, que influye directamente sobre la solubilidad en los gases, ¿verdad? En las sustancias, mezclas de líquido y gas. A mayor presión, mayor solubilidad. Por eso se dice que son directamente proporcionales. Hemos dividido también a las dispersiones o soluciones en tres tipos, que son las suspensiones, los coloides y las soluciones. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cuál es la característica de una suspensión, joven? Y luego de un tiempo el soluto se precipita. Ya, el soluto. ¿Por qué llega a tener esa precipitación el soluto? ¿No? Porque las partículas no se llegan a disolver. Pero hay otra razón, el tamaño.
¿no? El tamaño es bastante grande que hace que estas partículas también, al no estar eh, atrapadas dentro del soluto, precipiten por su peso, porque son partículas mucho más grandes que aquellas que puede estar estable con otras moléculas y a las fuerzas de atracción de las mismas que han sido disminuidas, ¿cierto? Una de las características de una suspensión es el diámetro de partícula que es mayor a una micra, ¿de acuerdo? A un micrómetro. Bien, ¿y qué diferencia hay con un coloide? En los coloides el soluto no precipita, hace un movimiento browniano que es aleatorio y en zigzag. ¿Ya? ¿Qué más? Y igual el tamaño, creo que va de un nanómetro a un micrómetro. Correcto. De un micrómetro a un nanómetro. Sí, pero el efecto Tyndall también es fundamental, ¿no? Ese permite que la difracción de la luz, cuando hay una niebla, por ejemplo, ¿no? O un humo, esta luz se disperse, pero no se aclara, no tenga la nitidez de siempre. Esa no se la nota como una luz difusa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y generalmente todas las disoluciones tienen función acuosa. ¿Han visto ejemplos de sistemas coloidales? ¿Me pueden dar algunos? ¿Hay alguna persona ahí adentro que jóvenes? Ejemplos de sistemas coloidales. Un ejemplo, se han olvidado o no han visto. Ya, veamos. Sólido a líquido se los denomina a ese sistema sol. Ejemplo, detergente en agua, pinturas, tintas de bolígrafo. ¿Sí? ¿Quién no de niño no ha soplado un bolígrafo y le ha quitado la tinta? Creo que todo el mundo es una travesura normal. ¿Sí? ¿Qué han notado? Esa tinta es bastante espesita, ¿cierto? Sí, es muy espesa y dispersa, se dispersa en badurna, en realidad. Un, un papel o un papel higiénico lo deja totalmente manchado, precisamente porque es un sólido disuelto en un líquido, al cual, por su consistencia, se lo denomina sol, por la consistencia que tiene. Una emulsión líquido-líquido, el típico es la mayonesa, la leche homogenizada, las cremas de rostro. Gas líquido son las espumas, como la crema batida, la espuma de afeitar, la espuma de cerveza. Sólido sólido se denomina también sólido, es las esmeraldas, los rubíes, las gemas de color o ciertas aleaciones como el acero, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Líquido sólido son emulsiones sólidas como los ungüentos, los geles, el queso, la gelatina, la mantequilla, entre otros. Gas sólido, la espuma sólida, como la piedra pómez, la esponja, el hule, la lava, las pastas de eh, diferentes pastas, como la pasta de dientes, por ejemplo, ¿no? Sólido gas, el aerosol sólido, que son los humos, las partículas, los polvos de aire, los virus aéreos que se encuentran normalmente en los ambientes, ¿no? Una solución líquido-gas son el aerosol líquido, como las nubes, la neblina, el spray y el BAO, o bajo, diré. ¿Qué es el bajo? BAO, como quieran llamarlo, esta palabrita. A ver, ¿me puede decir alguien qué es el BAO? Chanchulito, internet, busquen. Un tipo de vapor, no necesariamente, pero está cerca. Sí es un vapor, obviamente, es un vapor, pero que contiene algunas sustancias disueltas en ella, ¿no? Por ejemplo, si tú pones unas esencias de vainilla
esencias de menta, pues. O haces hervir eucalipto, ¿verdad? Y absorbes esos vapores, ¿no? Esa solución líquido-gas que estás absorbiendo es un vaho. Es decir, no solamente es vapor puro, sino que tiene otras sustancias que están disueltas en ellas y que te permiten tener un beneficio extra, ¿sí? O tal vez una contaminación, como es el caso del aire, ¿no? Que tiene partículas de monóxido de carbono, dióxido de carbono, polvos que causan daño, ¿verdad? A los pulmones. O en un ambiente de fumadores, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Eh, Soluciones gas-gas no existen totalmente, ya no, completamente miscibles las, eh, las soluciones gas-gas, ¿no? No existe un sistema como tal, pero forman siempre soluciones de tipo miscible. Por tanto, un coloide gas-gas no va a existir. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, está claro entonces lo que son los tres tipos de mezclas. Las suspensiones, los coloides y las soluciones, ¿cierto? Bien, clasificación de las disoluciones. Se puede clasificar según varios criterios. Uno de ellos es el estado físico de sus componentes. Muy similar a lo que hemos visto hace unos instantes, existen soluciones en las cuales el soluto es un gas y el disolvente también es un gas. La solución resultante tiene un estado de agregación gaseoso. ¿Sí? Por ejemplo, es el aire, que es una mezcla de 21 partes de oxígeno y 79 partes de nitrógeno en volumen, ¿no? O los gases propelentes de un insecticida, ¿no? Los gases propelentes generalmente son propano, butano, que se colocan en este tipo de sustancias, ¿no? Que también poseen otro gas que causa, digamos, un ambiente desfavorable para los insectos y estos huyen o directamente, si están en contacto directo, llegan a perecer, ¿no? Una solución gas líquido, siempre la solución, por ser el disolvente líquido, va a tener características líticas, ¿no? Esos son el ejemplo de las bebidas carbonatadas que normalmente bebemos todos los días, dióxido de carbono en agua, azúcar y otras cositas más, ¿sí? Una alberca, por ejemplo, una piscina cuando es bien tratada, después de limpieza, de una limpieza exhaustiva, se le pone algo de cloro con el fin de que se mantenga libre de bacterias y organismos patógenos. Una solución líquido-líquido es el etanol en agua, como por ejemplo el vodka, el vinagre, que es ácido acético disuelto en agua, líquido sólido, en el cual el disolvente es sólido, ¿no? De acuerdo. El caso de las amalgamas, que son mezclas en el cual el mercurio, que es líquido, ¿no? Se puede disolver en plata sólida o en oro sólido, ¿cierto? Y generando esas amalgamas que antiguamente se utilizaban para los empastes dentales, ¿no? O las tapaduras. Hoy por hoy se está utilizando otro tipo de materiales que están sustituyendo al mercurio, dado que el mercurio es una sustancia muy venenosa y que causa problemas al organismo humano y en pequeñas cantidades. Por eso que el uso del mercurio actualmente está restringido en el mundo, pese a que hoy en el país, hoy por hoy, están utilizando bastante mercurio para las explotaciones auríferas, ¿no? Pero causando un gran daño al medio ambiente, contaminando aguas, suelos y otras cosas. Y además que las personas que están en contacto con vapores de mercurio pueden tener ciertos problemas de salud más adelante, ¿no? Una solución típica, sólido líquido, el sistema es líquido, obviamente, y un ejemplo de ellos, cloruro de sodio en agua, azúcar en agua, a ver, ¿qué más podemos utilizar?
una solución, leche en agua, la leche en polvo en agua, ¿será una solución? ¿El yogur Sí, será una solución? ¿Qué opinas? sí, ¿Por qué? porque la leche en polvo se disuelve con el agua. Estoy de acuerdo plenamente, pero fíjate lo que hemos dicho de los coloides, ¿no? La leche es un coloide, porque las partículas de algunas proteínas son muy grandes, ¿no? Y además tienen el efecto Tyndall, ¿no? Dispersan la luz, ¿cierto? Entonces no podemos hablar de una solución neta de sólido líquido cuando hablamos de una leche. Tenga mucho cuidado con el concepto que se les ha dado, por favor, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces la leche no es precisamente una solución, sino una emulsión. O, si gustan, un coloide, ¿ya? Un coloide. Bien, sólido, sólido, tenemos el oro de 14 quilates, que es una solución de plata en oro, ¿no? El oro que tiene más valor es el de 24 quilates, que se supone que es de oro puro, pero siempre va a tener una cierta cantidad de algún metal para que le dé la solidez respectiva, porque si no, el oro es bastante maleable y no tendría el brillo que, bueno, tendría el brillo que tiene, pero como les digo, no tendría la solidez que le da la presencia del cobre y de la plata para tener un acero, perdón, un oro de alta calidad. Igual son los aceros, ¿no? El famoso, eh, los clavos, por ejemplo, los clavos que utilizamos normalmente para las construcciones son hechas de acero, ¿sí? Una gran cantidad de carbono con hierro, ¿sí? Otro. Ahora, el acero inoxidable es un tratamiento térmico que se le da a este tipo de material, pero con una composición diferente para que precisamente no sufra el fenómeno de la oxidación. Lo que quiere decir que este tipo de aleación, el acero inoxidable, tiene menos cantidad de hierro que no produciría una oxidación profunda. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este tipo de soluciones, jóvenes? Ya. Es importante recordar que los componentes no siempre se encuentran en el mismo estado físico y las soluciones más comunes son las soluciones de tipo acuosas, es decir, aquellas disueltas en agua. Proporción de los componentes. La concentración de una solución también se puede dividir de acuerdo a la proporción de los componentes, es decir, la cantidad de solvente disuelta en un tipo de disolución. Para ello, según esta proporción, los componentes que contiene, estas se clasifican en los siguientes tipos de soluciones. Las soluciones insaturadas, que son las que tienen menor cantidad de soluto que la necesaria. Una pequeña cantidad de sal, digamos, una pizquita de sal disuelta en agua, simplemente para darle un poquito de sabor salado, es una solución insaturada, pequeña cantidad de soluto que tiene. Hay aquellas que son concentradas, que tienen bastante cantidad de soluto disuelto, pero el solvente todavía puede seguir admitiendo algo más, ¿sí? Fíjense la diferencia entre los dos. Una solución diluida es más clarita que una solución concentrada que siempre va a ser un poquito más espesa y más densa, ¿no? Las saturadas es aquellas que tienen una máxima cantidad de soluto que se puede disolver y las sobresaturadas son las que tienen mayor cantidad de soluto que las que puede disolver el disolvente. Y obviamente presentan algo de precipitación, o sea, cantidad de soluto que no se ha disuelto. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos esto identificar a través de un pequeño experimento? Uno es por colorimetría, ¿no? Si tenemos, digamos,
alguna vez ustedes han debido comprarse un, ¿cómo se llama? Estos juguitos de frutas para disolver en agua, los yuppies que le llaman, ¿verdad? Estos que son saborizantes artificiales de azúcar, ácido cítrico que se ponen en agua y podemos optar por un refresco sintético, ¿cierto? Esto cuando no tenemos mucha platita, normalmente cuando somos niños, nos gusta hacernos este tipo de refrescos para satisfacer nuestra sed y el saborcito especial que tiene. Ya con el tiempo se van a dar cuenta que este tipo de sustancias artificiales no es buena para la salud debido a la cantidad de edulcorantes que tiene y estos son pues cancerígenos, ¿no? Pero ¿cómo podemos distinguir? Si tú pones una, una pizquita en un vasito, al otro le añades media cucharadita, al otro una cucharadita, al otro dos y al último tres. Lo que vas a notar es una dispersión de colores distintos, ¿no? Y vas a afirmar que el que está más concentrado es aquel que tiene mayor intensidad de color. Pero al mismo tiempo vas a notar que en la parte inferior del mismo hay una cierta cantidad de soluto que no se ha disuelto. Cuando existe esa cantidad de soluto que no se ha disuelto, pese a que la puedes calentar y no se disuelve, podemos hablar de soluciones sobresaturadas, ¿no? Esto normalmente en el campo culinario utilizan para salar algunos alimentos. Por ejemplo, en la industria de los lácteos utilizan bastante la salmuera, que es una solución sobresaturada de sal en la cual se hunden o se sumergen los quesos cuajados, ¿no? Sin sal, para que sean absorbidos por, la- por, por los quesos y la sustancia tenga la cantidad de sal necesaria para el consumo, ¿no? Un quesito siempre salado es mucho más agradable que uno que tiene, que no tiene sal directamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante siempre ver el límite de solubilidad que tiene una sustancia cuando queremos disolverla. Hay sustancias que solo pueden aceptar una cierta cantidad de soluto en su entorno. Por ejemplo, la solubilidad de la sal en agua es de unos 25 gramos por litro, si no me equivoco. Sí, más o menos. ¿No? 25 gramos por litro o por cada 100 centímetros cúbicos, algo así. Ya, entonces, si tú pones 26, ya no se van a disolver. ¿Puedes aumentar la solubilidad? Sí, efectivamente se puede aumentar aumentando la temperatura, pero llega siempre a un límite en el cual el disolvente ya no acepta más soluto, ¿sí? A ver, otro ejemplo de una solución saturada que ustedes tienen a diario o deberían tenerla a diario o lo pueden utilizar normalmente es qué ocurre cuando nos duchamos. Obviamente lo hacemos con agua caliente, ¿cierto? ¿Y qué notan a los 3, 4 minutos de haber iniciado la ducha? ¿Cómo se ponen los vidrios o las ventanas de tu ducha, de tu cuarto de baño? ¿Qué Se comienza a empañan, aparecer? ¿Ah? se empañan. Se empañan. ¿Por qué? Ese empañamiento que ocurre es porque se está condensando vapor de agua en el vidrio, lo que quiere decir que tu cuarto de baño sea saturado de vapor de agua y por tanto, por cada molécula de vapor que se está formando, va a existir una molécula de agua que se esté condensando y eso indica que el vapor o la saturación de vapor de agua ha sobrepasado su límite de solubilidad en el aire, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es un proceso de saturación muy típico de nosotros, de nuestra vida, perdón. Otro tipo de saturación que quería mencionarles. mm, ¿Qué pasa cuando nosotros vamos
un banco, ¿no? Y queremos hacer una transacción bancaria y vamos al banco y vemos que hay gente afuera. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de asientos permitida dentro del banco ha sido saturada, o sea, ya sobrepasó su nivel y la gente que quiere ser atendida tiene que esperar que una persona termine de ser atendida para poder entrar y ser atendida. Entonces hacemos un reemplazo. Estamos hablando de un proceso de saturación en el cual hay un límite de admisión de solutos. ¿Está claro, jóvenes? Me imagino que sí, porque no hay respuesta. Sí, jefe. Bien, otro ejemplo de soluciones que se forman es por la disgregación del soluto, ¿no? La disgregación del soluto convierte a las soluciones en tipo soluciones iónicas, son aquellas que tienen como soluto a un compuesto, el cual al disolverse se disocia o ioniza, por lo cual estas soluciones son conductoras de la electricidad. Por ejemplo, el cloruro de sodio disuelto en agua, el sulfato de calcio disuelto en agua, lo que usan bastante para el niquelado, por ejemplo, de algunas sustancias, es colocar una solución de sulfato de níquel en agua en el cual sumergen electrodos para producir la electrodeposición del níquel metálico sobre superficies metálicas, ¿no? Dándoles ese brillo característico muy similar a, a la plata, pero una plata brillante, ¿no? Es el niquelado. Es muy lindo el niquelado, es un proceso hermoso que se realiza sobre eh, objetos metálicos con fines de preservación, principalmente contra la corrosión y también darle un toque de ornamentabilidad a la misma, ¿no? Y también existen las soluciones moleculares, ¿no? Que son aquellas que tienen como soluto un compuesto, el cual al disolverse se disgrega a nivel molecular, por lo cual estas soluciones no son conductoras de la electricidad, es decir, que solamente son captadas por puentes de hidrógeno, por ejemplo, en el caso del azúcar y el agua, el amoníaco y agua, pero no generan iones. Y al no generar iones, pues tampoco conducen la electricidad, ¿ya? Este es un ejemplo del agua azucarada, una solución de alcohol en agua y otras que pueden existir de ese tipo. Generalmente un compuesto semipolar con un compuesto polar, ¿no? Aunque tiene una polaridad relativamente baja, ¿de acuerdo? Aceite con gasolina es un ejemplo de solución molecular, por ejemplo, y otras. Otra cosa, por su tonicidad, y eso sí les interesa mucho a ustedes. Por su tonicidad, el agua y las células vegetales, así como también nuestro propio cuerpo, tienen una gran importancia biológica. Este proceso, ¿no? En el cual una sustancia atraviesa una membrana permeable se denomina ósmosis, ¿no? Desde el cual una disolución con menor contenido de soluto fluye hacia otra con mayor contenido de soluto. Por este efecto se clasifican en tres tipos importantes para ustedes. ¿Ya? ¿Cuáles son? Las soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Se diferencian por su concentración de soluto en comparación al interior de una célula. Recuerden que la célula tiene una pared, que es la pared celular, que es semipermeable, es decir, permite el paso de algunas sustancias y otras no, es como un filtro más o menos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eh, una solución hipotónica es aquella que tiene una baja concentración de soluto, obviamente, haciendo que el agua penetre dentro de la célula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Un ejemplo de ellos es cuando nosotros ponemos un durazno seco en agua, ¿no? La famosa quiza. Si ponemos una quiza en agua, a los
qué sé yo, 20, 30 minutos, vamos a ver que el durazno seco se ha hinchado, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el chuño, una sustancia que es sólida inicialmente. Si la remojamos, vamos a notar que la pared celular del chuño permite el ingreso de agua y esta hace que entre agua a la célula, ¿no? Una solución isotónica es aquella que tiene una concentración idéntica y puede entrar agua a la misma y salir la misma cantidad de la misma. Por eso decimos que está en un equilibrio que es el que normalmente se debe lograr en una célula para que ésta sea estable. Y la solución hipertónica, que tiene una alta concentración, lo que provoca que el agua salga de la célula causando que se encoja. El caso contrario en la fabricación del chuño, por ejemplo, ¿no? Que a partir de una papa se la deshidrata en frío, ¿sí? Produciendo que la papita se vuelva de color negro por la oxidación de la misma y al mismo tiempo pierde agua produciendo su deshidratación. ¿De acuerdo? Lo mismo hacen con el café soluble. ¿Sí? El café soluble le quitan el agua a un extracto de café, se le quita el agua en frío para que éste no pierda sus aromas, ¿no? La deshidratación es por eso en frío, para que no pierda aromas y mantenga cierta estabilidad. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Este proceso también se lo conoce como liofilización, el deshidratado en frío. Pero es un ejemplo de lo que son una solución hipertónica. Aquí claramente vamos a ver lo que ocurre en una disolución isotónica, donde podemos poner una célula o una fruta, le pongamos mejor para entender, bueno, que si la fruta está con la cantidad de agua adecuada, no se va a deshidratar ni va a perder agua, ¿no? Si la solución es hipotónica, debido a la hemólisis, es decir, una ruptura de los enlaces en la sangre, ¿no? Se produce que la misma pierda una cierta cantidad de agua y se difunda a través del mismo, ¿no? Y en el último caso, en la solución hipertónica o crenación, que se llama, la célula pierde totalmente una cantidad de agua que es expuesta hacia la solución de mayor cantidad. ¿Se entiende lo que son este tipo de soluciones que se dividen por la tonicidad? Es un fenómeno netamente de equilibrio que ocurre a nivel celular debido a la penetración de un disolvente hacia el interior o el exterior de la célula a través de su membrana semipermeable, proceso que les había indicado se denomina ósmosis. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Disculpe, ¿puede volver a explicar la solución isotónica, por favor? Claro, no es aquella solución isotónica, es aquella en la cual la concentración de, de agua, tanto dentro la célula como afuera, es la misma. Existe un equilibrio. Es el mejor estado que puede tener una célula, es decir, que la cantidad de agua que recibe es igual a la cantidad de agua que sale, es un equilibrio que hay. Es decir, en otras palabras, la presión osmótica del medio exterior tiene que ser la misma que la presión osmótica del interior de la célula para que no haya flujo de la misma hacia o hacia adentro. ¿Ya? Ese es el estado más estable que es en el cual se debe encontrar una célula. Si una célula sufre deshidratación, necesita agua para volver a su estado normal, al estado isotónico. Por tanto, absorbe agua, de un medio acuoso. Y el caso contrario, si una célula sufre una deshidratación, por ejemplo, cuando tú te haces una herida, ¿no? A los 20, 30 minutos, o digamos al día siguiente, ya tienes una costrita, ¿verdad? Eso es debido a que las células se han deshidratado para poder regenerar posteriormente con el organismo sus nutrientes y volver a formar la piel. ¿De acuerdo? Ese es
Un ejemplo muy graso. Obviamente que este capítulo de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas lo van a llevar con mayor detalle, me imagino, en biología, que es la parte que estudia este tipo de fenómenos en soluciones intracelulares. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Gracias, Sergio. Ok, unidades de concentración. Para poder expresar la, la concentración, es decir, la cantidad de soluto que tiene una solución, podemos dirigirnos a dos tipos de unidades. Las unidades físicas de concentración que solamente implican relaciones masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen. Entre ellas tenemos el porcentaje másico, que es la cantidad de masa disuelta en 100 gramos o en 100 partes, perdón, de disolución, siendo la disolución la suma de la masa del soluto y la masa del solvente, ¿no? Las relaciones masa-volumen, cantidad de masa disuelta en 100 mililitros de solución. La relación volumen-volumen es muy utilizada en la industria de licores, ¿no? Por ejemplo, cuando te hablan de un vodka del 40%, de un ron del 40% de concentración alcohólica, se refiere a una concentración volumétrica. El aire también tiene una concentración volumétrica, es decir, que hay 21 centímetros cúbicos de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de aire, pero estamos hablando en relaciones volumen-volumen, ¿de acuerdo? Son físicas. Y las partes por millón, que generalmente se expresan como miligramos por litro, que es la cantidad de soluto disuelto en 1 millón de kilogramos de disolvente, ¿sí? Otras relaciones químicas muy utilizadas son las molaridad, que indica que son moles por litro, la cantidad de moles que están disueltas en un litro de disolución. La molalidad, con L, ¿no? Que viene a ser la cantidad de soluto disuelta en 1 kilogramo de disolvente. ¿Ya? Cantidad de soluto disuelto en 1 kilogramo de disolvente. Tenemos la normalidad, ¿no? Vamos a ver esto con más detalle dentro de, a ver, no sé si alcanzamos. Sí, ya. La normalidad es el número de equivalentes gramos disueltas en un litro de disolución y la fracción molar que indica el número de moles disuelto en la cantidad de moles totales, tanto de soluto como disolvente en una solución. ¿Sí? Por ejemplo, para preparar una disolución, podemos pesar una cantidad de soluto, lo ponemos dentro de un frasco, al cual se le añade una cierta cantidad de agua, se disuelve, se hace una pequeña agitación y al final hay una marquita en, en, el, en el recipiente que estamos utilizando, se llama matraces aforados, es decir, una marquita con la cual tenemos que llenar de agua hasta completar el volumen o la capacidad que tiene dicho envase. En este caso, este volumen que ven aquí marcadito es de 100 mililitros, ¿no? Lo que quiere decir que este es un matraz aforado que exactamente me indican que hay la cantidad de moles pesadas o de masa pesada disueltas en exactamente 100 mililitros de disolución, es decir, agua y disolvente. ¿Está claro este proceso que se realiza para la eh, preparación de disoluciones? Unidades físicas de concentración, el porcentaje masa-masa, lo vamos a calcular mediante esta ecuación aritmética, que es el porcentaje másico, que es la masa de soluto, sobre la masa de la disolución por 100.
Tomen en cuenta que la masa de disolución es la sumatoria de las masas de los solutos más la masa del disolvente. El porcentaje masa-volumen, que indica la cantidad en gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de disolución, y podemos utilizar esta formulita. Porcentaje másico sobre volumen es igual a la masa del soluto sobre el volumen de disolución multiplicado por 100. El porcentaje masa-volumen, que indica el volumen de soluto en mililitros disueltos en 100 mililitros de disolución. ¿Sí? O podemos hablar de una parte de volumen en 100 partes de disolución multiplicado por 100. Y finalmente, esta que son las partes por millón, que generalmente es los miligramos de soluto en un kilogramo o litro de disolución, ya multiplicado por 1000 en este caso debería ser. Ya vamos a hacer una pequeña corrección, por favor. Ya, para eso, corrijan, por favor, en esta diapositiva. Les va a llegar la diapositiva corregida, no se preocupe. ¿Ya? Partes de millón, que es un miligramo de soluto por kilogramo de disolución. O disolvente. Ok, las unidades químicas, que son las que más nos interesa, son las unidades de concentración molar, mol por litro, mols de soluto en un litro de disolución, la molaridad, que es la concentración molar, mol por kilogramo, ¿no? Es la que corresponde a los moles de soluto disueltos en un kilogramo de disolvente, ¿no? Y se los expresa en moles por kilogramo. Y la normalidad o concentración normal, que es el número de equivalentes gramo de soluto disueltos en un litro de disolución. Para determinar el número de equivalentes gramos, vamos a hacer una pequeña relación después de esto para indicarles cómo se calcula el número de equivalentes en una disolución. ¿Ya? Y la fracción molar, que generalmente son los moles de soluto disueltos en la cantidad de moles totales en la disolución, o puede ser la fracción molar del disolvente, que son los moles de disolvente disueltos en los moles totales de disolución. Estas formulitas las vamos a aplicar el día de mañana cuando veamos nuestros ejemplos finales. Finalmente, expliquemos lo que es un equivalente gramo. El peso equivalente de un elemento compuesto se define como la cantidad del mismo que se combina o desplaza químicamente 8 gramos de oxígeno o 1,08 gramos de hidrógeno. Son los pesos atómicos de estos elementos, ¿de acuerdo? El número de equivalentes de soluto se calcula a partir de la expresión el equivalente de soluto es igual a la masa en gramos de soluto dividido entre la masa equivalente. ¿No? Esa ecuación la vamos a denominar la ecuación número 1, donde la masa M es la masa equivalente, ¿no? Y la masa en gramos es la masa física que tiene una sustancia cualquiera. La masa molar equivale también a la masa equivalente del soluto, la podemos determinar por el peso molecular del soluto, o la masa molecular del soluto, dividido entre un factor Z. Y este factor Z, vamos a llamar la ecuación 2, depende de la naturaleza de las sustancias. Es decir, la clase de reacción y de la clase, perdón, de reacción en la que participen dichos compuestos. Por ejemplo, para los metales, la masa equivalente gramo se calcula dividiendo la masa atómica del metal entre la valencia. Por ejemplo, el aluminio, su peso atómico es 27 y su valencia es 3. Por tanto, la masa equivalente es de 9 gramos por cada equivalente gramo, o por cada equivalente. Para los ácidos es la masa molecular del ácido dividido entre el número de hidrógenos acídicos del ácido. Por ejemplo, acá el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos acídicos, y si dividimos 98, que es el peso molecular del ácido sulfúrico, entre 2, vamos a obtener que por cada equivalente gramo de ácido sulfúrico, este equivalente es igual a 49, es decir, que 49 gramos puedes reemplazar a 8 gramos de oxígeno o a 1,08 gramos de hidrógeno en cualquier
compuesto. Las bases es el peso molecular de la base entre el número de oxidrilos presentes en la misma, ¿sí? Y como el número de oxidrilos, por ejemplo, del hidróxido de calcio es 2, basta dividir su peso molecular, calcio es 40, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1, lo que me da una suma de 24, de 37 gramos por equivalente gramo. Y las sales es la masa molecular de la sal dividido entre el número de cargas positivas o negativas, ¿no? Por ejemplo, el carbonato de sodio, cuyo peso molecular es igual a 106, el número de cargas del sodio es 2 y del carbonato es 2. Basta dividir entre 2 para obtener el equivalente gramo de la solución. Para sustancias oxidadas y reducidas en una reacción química, eso depende del número de electrones transferidos, ¿no? El número de equivalente está relacionado con la cantidad de sustancia, es decir, con el número de moles. Al reemplazar el peso equivalente de la ecuación 2 por el de la ecuación 1, ¿no? Reemplazamos, obtenemos esta expresión. El equivalente del soluto va a ser igual a Z veces la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto. La masa del soluto entre el peso molecular del soluto representa la cantidad de moles que tiene el soluto multiplicado por este valor que lo determinamos de las características de la sustancia. Por tanto, basta multiplicar ese equivalente por el número de moles, ¿no? Para obtener el valor de la normalidad, que es Z veces la molaridad. Esta parte es muy importante para que ustedes puedan hacer un cálculo, dependiendo obviamente de la naturaleza del compuesto, de la cantidad de equivalentes que hay en una sustancia, ¿ya? Y poder de esa manera calcular la normalidad, ¿sí? Bien, el día de mañana vamos a continuar con lo que es la parte de disolución de soluciones, ¿no? Que en varias ocasiones se debe preparar las disoluciones diluidas a partir de otras más concentradas, donde solamente se debe tener presente que la cantidad de materia de soluto disuelto es igual en ambas disoluciones. También entre ellas son las concentraciones y volúmenes que se encuentran disueltos en esa cantidad de materia absoluta, ¿no? Y esto lo vamos a cuantificar mediante algunas expresiones que la vamos a ver el día de mañana. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿Algo que no esté claro? A ver. Escucho, tengo un par de minutos para ustedes. ¿Podés repetir la última parte? ¿Cuál? Lo que hemos visto, pero lo vamos a ver mañana en detalle, la dilución de las soluciones. Mañana vamos a entrar en detalle de esto, que ya es una parte práctica. Mañana entramos ya a la parte práctica, jóvenes. Ya mañana van a hacer ejercicios y van a ver lo que es la disolución. ¿A eso te referías o a esto de la, Sí, sí, a eso de me la refería. normalidad? ¿Mm? Sí, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, perdón, ¿me podría mostrar las últimas dos diapositivas, por favor? ¿Me vas a decir cuál sea? ¿Esta? Sí, sí, esa, porfa. Y la siguiente. La anterior. ¿Ya? ¿Puedo? Sí, Inge. Ahí está. No, la siguiente de la Ah, que me ha mostrado. posterior. Sí, Pues, por favor. esta, la del equivalente. Sí, 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 justo. Ahí la tienes. Muchas gracias, Inge. Ok, no tienes por qué. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, con esto habríamos concluido la clase. Perdón, estoy un poquito ronco. Habríamos concluido la clase de hoy y espero que tengan un bonito día, que lo pasen muy bien y que siempre vayan preparándose de la mejor forma para el siguiente parcial, ¿ya?
Un saludo para todos y que tengan un buen día. Será hasta la próxima. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.